Hola, bienvenida. Hola Paqui, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, también. Aquí andamos. Empezando otro programa y con ganas de hablar del trabajo. Sí, porque el trabajo, bueno, no solo nos referimos al trabajo laboral, aunque yo creo que para el ser humano es una de las cosas más importantes, porque además es donde más tiempo invertimos a lo largo de nuestra vida, ya una vez que somos adultos. Sí, pero ¿te parece que primero nos presentemos? Sí, me parece genial. Venga, va. Estamos hablando con Mariana García, que está presencial en Madrid. Ahí está su consulta también. Online para todos los lugares, estés donde estés, ¿no? Ujú. Y, y bueno, y yo, pues que estoy en Palma de Mallorca, Paqui Robles, también mi consulta en Mallorca, en Palma, pero presencial, igual que Mariana. O sea, online para todos los lugares donde estoy presencial. También nos gustaría estar en todos los En todos los lugares, pero lugares. no somos Dios, no No, pero podemos. ¿sabes lo que es lo bueno? Que es importante decirlo, que tanto la terapia de manera presencial como de manera online tienen la misma efectividad, porque Claro, lo que importa es esa escucha diferencial que tenemos los psicoanalistas, ¿no? Y el pacto que hacemos con cada uno de nuestros pacientes de tener ese espacio para hablar. Entonces, muchas veces incluso gente que está en el mismo sitio que nosotros físicamente prefiere tener una sesión online por cuestiones de tiempo, de desplazamiento, y porque incluso hay mucha gente que todavía le da como cierto pudor decir que acude a terapia, ¿no? Y esa es una manera también en la que se puede acceder a la terapia, se puede empezar a generar ese espacio, a transformar la vida de uno sin tener que desplazarse y sin embargo pudiendo generar ese cambio. Entonces es importante dejar claro que tanto la presencialidad como de manera online o por teléfono incluso tienen la misma efectividad del tratamiento, así más gente puede acceder a él. claro, la misma porque se trata de la cura a través de la palabra. Claro, Y la palabra es igual de forma presencial que online, ¿no? Que es a través del lenguaje, a través de la conversación, de eso que dice el paciente, ¿no? Y de la escucha del psicoanalista. Por tanto, lo único imprescindible es que el paciente asocie libremente, que hable y que el psicoanalista pueda estar ahí para escucharlo. eso Esas es. son los dos lugares imprescindibles y necesarios. Por lo De hecho, demás, la Escuela de Poesía y Psicoanálisis, a donde tanto como Paqui como yo nos formamos de manera continua, fue uh-huh, una de las escuelas pioneras en este tipo de terapias, mucho antes de la pandemia, donde sí que fue un boom, porque mucha gente decidió seguir manteniendo su espacio analítico, ¿no? La escuela ya ofrecía este tipo de terapias desde mucho antes, incluso por el teléfono de línea de toda la vida, ¿no? Antes de ser tan tecnológicos. Digo, sí, en la escuela estamos muy acostumbrados a tratar de esto y tenemos eso, pacientes de fuera de España que deciden psicoanalizarse con profesionales de la escuela porque, bueno, la escuela tiene su renombre después de 40 años de trayectoria. claro, tiene su gran recorrido porque además está en varios lugares, sobre todo hace más de 40 años que comenzó en Argentina de forma presencial, después llegaron aquí a Madrid y también en otras ciudades estuvieron muy presentes y por tanto en México, bueno, estamos internacionalmente, ¿no? La escuela está internacional en todos los lugares. Tenemos Eso habla es. hispana, tenemos atención en inglés, tenemos atención en francés, y bueno, y pregunten por su idioma porque posiblemente pues podamos atenderles, ¿no? En la escuela, ¿no? Mira, y ahora pensaba mientras que nos escuchaba decir esto, que claro, todo eso también es producto de un trabajo, ¿no? El reconocimiento que ha conseguido la escuela,
la cantidad de profesionales que han salido de la escuela y se han vuelto a sus países de origen, ¿no? Y que han como replicado este modelo y se siguen formando también de manera online y siguen en formación, porque esta es una de las premisas de la escuela. Digo, todo eso también es parte de un proceso de trabajo, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy, esa transformación que implica el trabajo para el sujeto psíquico y para su construcción como sujeto, ¿no? En la vida real, pero también esa transformación psíquica que es imprescindible para luego poder plasmar en la realidad, ¿no? Material. Sí, precisamente cuando preparando este programa me venía la palabra sujeto, ¿no? Porque claro, sujeto ya está implicando también, ¿no? Ese sentido de, ese significante, sujeto a qué, ¿no? ¿A qué estamos sujetos? Sujetos a la palabra. El ser humano está sujeto a la palabra, ¿no? Sobre todo, y básicamente, sobre todo es lo que nos va a diferenciar como seres humanos desde que nacemos, ¿no? Que estamos entre otros, pero entre otros que conversan, ¿no? Sujetos a la palabra, sujetos al mundo en el que estamos, a las relaciones. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Sujeto a la palabra y a los otros, porque somos psíquicos y somos sociales. Sin otro tampoco hay palabra, ¿no? Sin otro no hay conversación. Y también es un trabajo. Recién pensaba, ¿no? Que tenemos mucho trabajo los sujetos, ¿no? Las personas, porque todo, digo, creo que el psicoanálisis ofrece una, lo he dicho muchas veces, pero porque es algo que realmente me sigue sorprendiendo cada vez, y es esa nueva manera de mirar el concepto de trabajo que nos amplía absolutamente, ¿no? Las fronteras y le quitamos esa cosa tan estigmatizada de trabajo, eh, pero es un trabajo amar, es un trabajo tener relaciones sociales, es un trabajo tolerar a los otros, es un trabajo construir la propia transformación. Cuando entendemos eso, ahí realmente creo que podemos cambiar como ese concepto de trabajo y podemos realmente transformarnos, ¿no? Claro, cuando entendemos que para todo estamos haciendo un trabajo. Aunque pensemos que no estamos haciendo un trabajo, sí estamos haciéndolo. O sea, el no hacer también es hacer, ¿no? Que el no Mm. hacer también da esos resultados, que todos los resultados de nuestra vida es el producto efecto de ese trabajo, por así decirlo, ¿no? Claro, Que leí Amenaza, perdóname, te interrumpí. sí, no, sigue. Nada, leí Amenaza y bueno, en una de las partes, ¿no? Estaba leyendo el libro este verde, que si a alguien le interesa es el Freud y Lacan hablados uno, que lo podéis conseguir en la escuela, en la editorial Grupo Cero. Son unos libros que Menaza, son muy interesantes porque Menaza viene a comentar algunas lecturas de Freud y de Lacan, y es la continuación, es como la vuelta de tuerca y la explicación a algunos conceptos muy complejos, ¿no? Que tanto Freud como Lacan fueron elaborando, y él hablaba, ¿no? De que, bueno, que los sujetos tenemos necesidades biológicas, necesidades fisiológicas, y que para poder, digamos, colmar esas necesidades, ¿no? Hace falta un trabajo. Pero también tenemos necesidades psíquicas, ¿no? Y está ese trabajo psíquico que se hace en análisis o fuera de él, ¿no? Y a esto lo engancho con lo que venías diciendo. El no hacer, que parece que no hay motricidad, ¿no? O sea, nos quedamos tumbados en el sofá mirando la tele. Sin embargo, lo que es súper importante que podamos comprender es que ahí también hay un trabajo psíquico, ¿no? Que no dejamos de trabajar psíquicamente en ningún momento y que eso produce cosas que luego nos harán levantar para prepararnos un café mientras que miramos la peli o para prepararnos unas palomitas. Pero digo, Sí, ese que a trabajo veces ni eso, psíquico, mandamos al otro. claro, pero lo importantísimo, creo, para poder entender luego qué va a pasar en el análisis, ¿no? Es que hay un trabajo psíquico en el sujeto que es permanente y que, digamos, de alguna manera eso va a decidir la acción, la omisión, ¿no?
y cómo se transforma en nuestra vida. Y fíjate qué importante, porque cuando rechazamos ese trabajo psíquico que hay en nosotros, no quiere decir que nuestro psiquismo deja de trabajar, Claro, porque al contrario que la motilidad, que el sistema consciente, que sí puede uno decidir quedarse tumbadito en el sofá o levantarse y caminar. Sin embargo, el sistema inconsciente, el psiquismo, está en funcionamiento las 24 horas del día. Ya vemos que soñamos, incluso cuando soñamos, ¿no? El sueño precisamente es ese efecto, ¿no? Esa expresión del inconsciente mientras que el sistema consciente está dormido. Es decir, que el psiquismo está funcionando no se las detiene 24 nunca. horas del día, que no se puede parar, no podemos pararlo y que cuando ese trabajo psíquico no se realiza o ese trabajo, digamos, esa energía psíquica no se pone en un trabajo en la realidad, en esa sublimación, ¿no? Que hablamos a veces, cuando no se pone en la realidad, en las relaciones, en los compromisos con los demás, ¿no? Cuando no se pone en el trabajo, en la realidad, el problema es que sigue funcionando y que sigue generando, pero se va a hacer ahora perdón por la expresión, una paja mental, ¿no? Claro, Es lo que se va a generar, porque necesita trabajar el psiquismo, necesita, o sea, es su funcionamiento, es constante. Si no lo pone en la realidad, lo pone en la fantasía. Y es ahí donde a veces, claro, se genera el problema, ¿no? claro, donde Cuando se enferma. fantasea las 24 horas, ¿no? Voy a hacer, voy a estar, no sé qué, no sé cuántos, si no lo pones en la realidad, al final se acaban Claro, porque enfermando. se me acaba de ocurrir otra cosa importante a raíz de esto y es que para el psiquismo da igual que lo hagamos en la realidad o que fantaseemos esa solución, ¿no? A ese deseo. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando esa fantasía es recurrente, ¿no? Cuando la solución siempre es la fantasía, entramos ya en algo patológico, ¿no? Muchas Claro. veces fantaseamos también Y que es y necesario, es ¿no? Porque necesario, claro. antes de realizar un trabajo, incluso se necesita esa fantasía, ¿no? Para, como ese impulso para poder ponerlo en la realidad, esa imaginación también típica del científico, ¿no? Que antes es necesario poder también fantasearlo para poder llevarlo a cabo, aunque luego dice mucho de aquella fantasía, ¿no? La realidad en la que después nos encontramos. Pero sí que es necesaria, claro, pero hay que ponerla después en la realidad. Claro, No se claro, puede claro, quedar porque si no ahí. enferma. Pero claro, es que es lo que decías al principio, con respecto al trabajo, ¿no? Nos educan en esa visión del trabajo como si fuese algo malo, ¿no? Claro, en una sociedad justa, nos Mm. dice Menaza junto con también con otros autores, el trabajo es un don, pero claro, en una sociedad justa. Y es verdad, nos dice Menaza que también es verdad que vivimos en sociedades injustas, ¿no? Claro, pero es interesante porque digo, uno también en su propia vida me parece que puede generar la propia transformación, ¿no? Porque también está esto, si siempre atribuimos la, la, la responsabilidad a lo de afuera, ¿no? Es como muy sencillo, digo, es Claro. cierto que vivimos en una ideología dominante, a donde hay unos mensajes dominantes. Ayer escuchaba una cosa súper interesante sobre unos periodistas, era un periodista y no me acuerdo quién era, la verdad, pero decía, claro, en este mundo en el que vivimos es mucho más barato, porque no hay periodistas de relevancia, ¿no? Periodistas importantes, ya la gente no lee, ¿no? Sino que lee opiniones, ¿no? Entonces el tipo decía, un poco a cuento de la cantidad de periodistas asesinados en el último año, ¿no? Por la falta de la libertad de expresión y que España está en el puesto 32, creo, de 180 países y que había bajado en ese ranking. Sí, Y decía esto, ¿no? Decía que producir opinión es mucho más barato que producir información, ¿no? claro. Digo, eso da cuenta de la ideología dominante en la que vivimos y cómo
¿no? Los medios oficiales de comunicación, las televisiones, los periódicos, incluso la gente, estamos como, ¿no? Con esa lectura ingenua que también habla Amenaza en este libro verde que les acabo de mostrar, ¿no? Cómo hay que hacer una lectura menos ingenua, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer esa transformación personal que redundará, como somos sujetos psíquicos y sociales, redundará, ¿no? En otros. Lo que pasa es que esto evidentemente no es automático y hay unos poderes que son mucho más poderosos, valga la redundancia, que la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, pero eso no nos tiene que detener, todo lo contrario. Tiene que promover, ¿no? Que generemos más espacios pedagógicos para poder difundir el psicoanálisis, para tener estas conversaciones, para que más gente nos pueda escuchar y, bueno, quedarse con algún concepto y con ese gusanito y que siga estudiando. Digo, es importante hacer ese trabajo también, porque ese trabajo es el verdaderamente transformador, ¿no? Y eso también genera en esa sociedad algo diferente, genera un impacto distinto, es ese producto de ese trabajo, ¿no? que, que va a redundar y tratar de hacer la sociedad lo más justa posible con nuestro trabajo, quizás. Claro, claro que sí. Saludamos Carlos Latorre, buenos días. Hola Carlos, Buenos buen días, día. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy? Pues sí, aquí estamos hablando del trabajo, que efectivamente, que también luego los medios de información eh, digo, refiriéndome al ranking este, ¿no? Que hacen, ¿no? Que también va, como decías, con su propia ideología, ¿no? Que Claro, ese ranking ya está determinado por su propia ideología. Es decir, que es necesaria también esa lectura, pero esa lectura intentando no comparar lo ya conocido con lo que está por conocer, ¿no? Que es ahí donde puede que podamos a lo mejor tener un poco esa libertad de poder transformarnos y conocer otros pensamientos, conocer otras ideas, otra forma de pensar, ¿no? Porque si lo vamos a comparar con lo ya establecido, pues claro, ahí ya nos perdemos, ¿no? No, nos perdemos esa novedad, ¿no? Ese poder transformarse, ¿no? Que ese trabajo necesario. Estamos hablando, porque claro, esa transformación o esa lectura como de abrirse y leer la novedad sin juzgar eso que lees, es un trabajo. Y claro. eso es muy complicado, muy complejo de llevarlo a cabo, de poder hacerlo, ¿no? De poder hacer esa lectura sin tener en cuenta la propia ideología, ¿no? Eso ya es un gran trabajo de apertura también psíquica, de apertura mental de la persona, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno lo entiende, no sé si no se trata de entenderlo realmente, ¿no? Cuando uno explora estas alternativas, porque tampoco se trata de entender, ¿no? Es un trabajo inconsciente, entonces no se trata ni siquiera de entender, uno no lo puede entender, sino ver los efectos, como decimos siempre, que de eso va un poco el psicoanálisis, ¿no? A partir de esos efectos será como se puede ir reconstruyendo hacia atrás y ver qué es lo que ha dado ese efecto, ¿no? Pero creo que es importante porque permite descubrir, ¿no? Ese saber no sabido que tiene cada uno, ¿no? Eh, y genera esas cosas nuevas, ¿no? Es lo que vos decís, la novedad da miedo El poder también. generar nuevas combinaciones de palabras, ¿no? Claro, Eso pero es eso da miedo interesante. porque, ¿no? El otro día, por ejemplo, en la consulta venía un chico, ¿no? Que toca la guitarra y está en el conservatorio y no tiene ganas de tocar, pero es muy bueno. Es, ¿Qué es lo que es, no quiere tocar? claro, y su problema, ¿no? Tenía un poco que ver con de toda una familia de músicos, ¿no? Y es como que hay veces que uno no quiere destacar, ¿no? No quiere ser esa novedad dentro de la tónica de lo normal, ¿no?
Digo, hay veces que la novedad nos asusta porque nos damos cuenta de que hay algo diferente del otro lado, ¿no? Que todo ese trabajo que uno pone, ¿no? En algo va a dar un producto que no conocemos. Porque además, eso es algo interesante, me parece, el hecho de entregarnos al trabajo, ¿no? De permanecer en el trabajo sin esperar, sin estar expectantes hacia la culminación del trabajo, Claro. sino estar en ese trabajo. Y ese trabajo nos irá marcando el camino hacia el resultado, ¿no? Hacia el efecto. Pero en verdad no conocemos el efecto hasta que no llegamos hasta ahí. Digo, eso Claro, también genera mucha incertidumbre y al final lo que más inquieta a las personas, a los sujetos, es esa incertidumbre, no poder controlar eso, ¿no? claro, es lo que más inquieta y también yo creo que es lo que más deseo genera, ¿no? Porque queremos psicoanalizarnos todos, ¿no? Ese deseo de conocerse a sí mismo, que no lo tiene, ¿no? Ese querer saber, ese saber no sabido, ¿no? Ese deseo inconsciente, ¿no? Pero claro, luego hay unos que lo pueden tolerar, como bien dices, Claro, esa hay gente que no lo incertidumbre y tolera. otros que no. Claro, hay gente que no puede, claro. Aunque Digo, quiera, no puede. Pero bueno, poco a poco, yo creo que más, cada vez más. aquel que quiere controlar todo lo que le sucede, ¿no? Es aquel hipermeticuloso que tiene que salir todo de la manera planificada y que si no sale se cabrea. Digo, bueno, la vida no es eso, ¿no? Está bueno por ahí ver que la vida no es eso. Entonces, permitirse, ¿no? Disfrutar del trabajo. Y un poco con esto vuelvo a esto de la cosa como monótona, aburrida, de la oficina o del taller o de donde sea, ¿no? Eh, digo, hay mucha excusa, me parece ahí, a veces, ¿no? Como el trabajo es aburrido, no me gusta, o la rutina del Bueno, ¿y por trabajo. qué lo elegiste, no? Sería la A pregunta, eso ¿por me qué lo refiero, digo, elegiste? me parece que hay una excusa detrás de eso, ¿no? Para no hacer otro trabajo, que es buscar otra cosa, el desafío, el ver qué pasa, el ver qué hay, el ver qué, O ¿no? quizá Digo, le gusta y no lo sabe. O le está produciendo algún tipo de beneficio, por algo está ahí. hay un goce inconsciente, claro, digo, está buenísimo entender esto, ¿no? Digo, el trabajo se hace para permanecer en ese goce inconsciente que a la luz de la conciencia es aburrido, es no puedo progresar, tengo este trabajo en el que no voy a poder progresar nunca, ¿no? Ahí evidentemente hay un goce inconsciente. Y después hay otro trabajo, es no, quiero salir de acá porque quiero hacer otra cosa, ¿no? Pero es interesante que la gente entienda, aunque parezca un poco disruptivo, ¿no? Que en todas las realidades de todos los sujetos hay goce, ¿no? Hay un goce inconsciente. Y hay un trabajo, como decías vos antes, ¿no? Está ese trabajo psíquico que no se puede parar, ¿no? Y que sin embargo comanda, ¿no? Es esa sobredeterminación que hablamos en alguna otra charla, que está ahí detrás y que nos va, entre comillas, nos va a mandar a hacer esas cosas que hacemos y que, bueno, está bueno entender un poco más para poder hacer otras cosas, capaz. Sí, que creemos que es producto, lo que nos pasa, pensamos que es el producto efecto de todas las cosas que nos suceden alrededor, pero en realidad solo hay una causa, que es el de su inconsciente. Claro, Eso es lo único que nos sobredetermina a nivel psíquico. Es nuestro inconsciente, nuestro deseo inconsciente. claro, Es, es, pero claro, habrá que descubrir, trabajarlo, bueno, descubrirlo, construirlo, ¿no? Construirlo, es a través de la construcción en el análisis, que no hay inconsciente fuera de análisis, ni hay inconsciente si no se produce. El claro, inconsciente está en ese encuadre, ¿no? Donde el paciente se psicoanaliza, ¿no? Cuando en su sesión de análisis, ahí es donde está. Ahí es donde se está construyendo ese inconsciente.
Estaba recordando el poema que escribió Menasa, ¿no? De la importancia del trabajo. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, ¿no? Fijémonos, ¿no? En esa grandeza que se nos transmite en la escuela de psicoanálisis y poesía, ¿no? A través de la poesía, ¿no? Pero esa grandeza también de aprender otra cosa sobre el trabajo diferente, Sí. ¿no? Y es que el hombre pudo volar sin alas, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Llegar hasta volar, ¿no? Hasta construir. Fijémonos la grandeza que tiene eso, ¿no? El valor del concepto de trabajo, el valor que Bueno, tiene. mira, ahora que lo decís, me acordé de otra cosa. No sé si querés leer el poema luego. Es que no lo tengo aquí justo, tendría que, lo busco. Dale. Yo traje otros dos para leer que me gustaron, que tenían que ver con el trabajo. Lo que iba a decir es que justo esta mañana, a raíz de lo que vos decís, ¿no? Que el hombre pudo volar sin alas, escuchaba en la radio, la verdad es que no sé de qué venían hablando, pero hablaban de esto, de la modernidad, ¿no? De que uno siempre piensa en esta frase de, creo que es León Felipe, de que todo tiempo pasado fue mejor, de las coplas de Manrique. Y claro, decía la mujer que hablaba, ¿no? Sí, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, pero hoy tenemos lavadora, tenemos calefacción, tenemos, ¿no? Un montón de cosas que tienen que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Con esa creatividad y con ese trabajo puesto, ¿no? A las manos de... Claro, porque también lo dice Menas acá en el texto este que les comenté que había leído. La creatividad también es un trabajo, ¿no? Creo que lo decía, no sé, no sé si era Dalí o alguno de estos pintores maravillosos que decía que te tiene que encontrar trabajando la inspiración, ¿no? Porque es que uno tiene que sentarse, y es lo que dice también Menaza, para escribir poesía hay que sentarse todos los días a escribir, ¿no? Uno no va a poder ser de la noche a la mañana un poeta célebre, pero es que es un trabajo, ¿no? Entonces... Digo, hay que tallar la piedra para encontrar la escultura, hay que tallar la madera para hacer la mesa y hay que sentarse a escribir un montón para poder encontrar esa poesía que sea, que realmente impacte, ¿no? Sí, en la semilla no está el árbol, pero en el árbol sí podemos decir que hubo una semilla y que se regó, Claro, porque si no, no, claro. Por eso ese nuevo concepto, el hecho de interiorizar esta ideología, ¿no? Inconsciente en uno, es tan importante, porque sí. además vas al trabajo disfrutando. Es lo mejor que te ha pasado en la vida, poder trabajar, ¿no? Bueno, porque uno Poder, elige también, quiero decir, porque claro, uno puede elegir el trabajo y también, y esto es sí, importante para claro, quien en nos mire, una ¿no? sociedad justa. Claro, también es importante que, digo, los psicoanalistas también somos personas y también tenemos momentos en los que nos suceden otras cosas, ¿no? Pero lo importante es que estamos sujetos, ¿no? A esa escuela, a esa terapia personal, a esa supervisión y, ¿no? Digo, esas herramientas sirven para poder comprender esto, ¿no? Y hacer otra cosa, que es lo importante. Claro, claro. Es que nosotras tenemos además mucho trabajo también detrás nuestro, es decir, que en el sentido de que nos psicoanalizamos, de que estudiamos en los grupos de psicoanálisis, de que estamos en talleres de poesía, de que estamos en un trabajo continuo, ¿no? También. Claro. Es decir, que, que es muy importante, sí, que después, pues, eh, la señora, ya he encontrado el poema. No sé lo que iba Dale, a decir porque ya he encontrado el poema. dale. Lee tú, yo luego leo. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa,
El trabajo es un don, una alegría, un bien, humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla y, de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Wow, qué bonito. 2. ¿Lo tienes ahí? ¿Quieres leer el 2? ¿O lo leo yo? Dale, léelo, léelo. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz. Esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad: para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando. Tal vez en este mundo que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte, hicimos un trabajo y escribimos un verso. Es de La Maestría y yo, año 2007, Miguel Óscar Menaza. Qué bonito. Yo te quería leer, quería compartir con vosotros uno de Vladimir Mayakovsky, que se llama Mi 1 de mayo. Y dice: a todos, a los que marchan por las calles y detienen las máquinas y talleres, a todos, deseosos de llegar a nuestra fiesta con las espaldas cargadas de trabajo, salid el 1 de mayo, el primero de los mayos, recibámoslos, camarada, con la voz entrelazada de canciones. Primavera mía, derrite las nieves, yo soy obrero, este mayo es mío. Yo soy campesino, este mayo es mío. A todos, tendidos en las trincheras, esperando la muerte infinita, a todos los que desde su blindado apuntan contra sus hermanos, hoy es 1 de mayo. Vayamos al encuentro del primero de los mayos nuestros, enlazando las manos proletarias. Callad vuestro ladrido, morteros. Silencio, ametralladoras. Yo soy marinero, este mayo es mío. Yo soy soldado, este mayo es mío. A todos, a las casas, a las plazas, a las calles, encogidas por el hielo invernal. A todos, hambrientos de hambre, estepas, bosques, campos. Salid este 1 de mayo, gloria al hombre fecundo, desbordaos en esta primavera, verdes campos. Cantad, sonad sirenas y pitos, yo soy de hierro, este mayo es mío. Yo soy la tierra, este mayo es mío. Este es Vladimir Mayakovsky. Y me gustó porque, aunque, bueno, hablamos del trabajo en general, ¿no? Pensaba mientras que lo leía, como hablábamos el otro día de la gente que, o ese sentimiento general de que es mejor pasarla mal que triunfar, ¿no? Que estar contento con su trabajo, que estar feliz, ¿no? Es como que hay como parece como si hubiera culpa, ¿no? De estar bien.
de tener una vida agradable. Y me preguntaba cuánta gente habrá, ¿no? Independientemente de esto que decíamos antes del deseo inconsciente y del goce, ¿no? Inconsciente. ¿Cuánta gente habrá que va a trabajar y es feliz trabajando y sin embargo como, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y luego Porque, llegan al trabajo y es lo mejor que les ha pasado en claro, la es vida. su pasión. Pensaba en una persona que conozco, por ejemplo, que tiene una profesión que le fascina y sin embargo es como una queja permanente. Qué loco, ¿no? Porque, digo, eso también es ideología, ¿no? Creer que el trabajo, solo uno va al trabajo para recibir un salario y el trabajo también nos transforma. Aunque Claro, sea un claro. trabajo que uno está a disgusto, ¿no? Conscientemente. Porque uno está con otros, construye cosas con otros, Mm. tiene relaciones, ¿no? Tiende puentes, aprende cosas. Digo, el trabajo per se, independientemente de la actividad que uno realice, genera cosas, nos transforma. Claro. Ya tenemos aquí una pregunta de Carlos. Dice, los traumas individuales, los familiares, sociales, el desempleo, son factores que pueden afectar a nuestra salud mental y a nuestro inconsciente. Y hacemos caer en una depresión. Las drogas y el alcohol son, no, las drogas y el alcohol son buenos remedios. Bueno, es que me costaba leer esta frase porque ya sabemos que no lo... Pero ¿por qué nos afectan tanto a nuestra salud mental? ¿Por qué nos afectan a, a ver, nos afectan tanto a nuestra salud mental? Bueno, yo creo que hace falta mucho psicoanálisis igual, en general. Eh, y claro, las vidas familiares, las relaciones familiares nos generan cosas, porque nos generan emociones contrapuestas, ¿no? Digo, depende de cada uno también. Claro, no son buenos remedios, ponía. Sí, sí, las drogas y el alcohol no son buenos remedios. Es que nos decía, nos dice Menaza, claro, nos generan cosas, pero claro, es lo que decimos también, ¿no? Es como también culpar a la sociedad, ¿no? Que sí, que es verdad, que nos crecemos entre otros y estamos ahí también, y esa ideología se nos ha transmitido y es la que después, claro, nos va a sobredeterminar, pero que después, cuando somos adultos, también tenemos la opción de, como bien ha dicho, ha comentado Mariana, psicoanalizarse, ¿no? De psicoanalizarnos, ¿no? Cuando uno está viendo que no está bien, pues la opción es que sabemos que se puede buscar ayuda, que hay personas que nos pueden ayudar, ¿no? Que el psicoanálisis está ahí, ¿no? Como bueno, yo el mejor medio que conozco para poder transformarse y transformar eso que está ocurriéndote en tu vida, claro. Y las drogas y el alcohol, las drogas en general, pues ya sabemos que, como nos dice Menaza también aquí en Freud la que han hablado, ¿no? Que tienen las puertas muy abiertas, ¿no? Y que la educación tiene las puertas muy pequeñitas, ¿no? El aprendizaje tiene las puertas muy pequeñitas. Entonces, claro, tendríamos que invertir más en salud, en educación, invertir en educación, ¿no? Y que por eso mismo nosotras también estamos aquí transmitiendo, ¿no? Porque la importancia de dar a conocer la opción de poder transformar eso que te está ocurriendo, de transformar eso que te está pasando, si lo estás pasando mal, está afectándote en tu vida las cosas, pues psicoanalízate, ¿no? Para poder Claro, transformar eso. pensaba que lo de las drogas y el alcohol, ahora se me ocurrieron dos cosas. Primero, lo que decías antes, ¿no? De que, porque el problema existe aunque uno no piense, ¿no? No es que desaparece, ¿no? O sea, va como al cuarto oscuro y sigue ahí trabajando, ¿no? Es lo que hace el aparato psíquico, reprime, pero eso no se fuma,
sino que sigue pulsando en algún lado y sale de las maneras más raras, por decirlo de alguna manera, porque se deforma, porque aparece de otras maneras en la realidad, ¿no? Entonces, igual nos enojamos por cosas que no entendemos por qué, o tenemos una actitud que no tiene mucho que ver con lo que está pasando en ese momento. Entonces, eso no desaparece porque tratemos de negarlo, al contrario, enferma más todavía. Y la realidad es que también pensaba que lo de las drogas y el alcohol es todo lo contrario a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es el no trabajo. O sea, porque es refugiarse en algo que no transforma, al contrario, perjudica, ¿no? Digo, buscar la solución en una sustancia y encima además sustancias que son de público conocimiento, que no son beneficiosas para el ser humano, en exceso, evidentemente, como todo, acá es una cuestión de cantidad, eh, no soluciona, sino que es eso, es el no trabajo para la no transformación, y bueno, hablamos antes, ¿no? Del trabajo a disgusto, hay un goce ahí que cada sujeto tendrá que acudir a su sesión y hablar de eso, porque no podemos Ujú. generalizar Claro. aunque Carlos, el concepto de trauma, Freud ya no lo utiliza, lo descartó de su marco teórico, digamos. eh, Paqui, tú o yo podemos pasar por la misma situación y no tener, ¿no?, las mismas consecuencias psíquicas acerca de ese evento, ¿no?, de ese momento, porque cada uno Solucionar de percibe, forma distinta cada uno, claro. claro. Entonces, digo, por eso el psicoanálisis es tan exquisito y la terapia es de cada uno de los pacientes y es tan maravillosa por eso, porque ¿no? Siempre es uno a uno, no hay una, una modalidad única para trabajar. Difundir el psicoanálisis, por eso es tan importante, ¿no? Porque, claro, a veces se toman soluciones porque es la única solución que se encuentra, ¿no? Claro, y se toman otras soluciones que son, pues sí, o drogas o pastillas, psicofármacos, que también son drogas Hmm. consentidas por el Estado, ¿no? Que bueno, que en ciertos momentos pues puedan incluso ser necesarias, ¿no? Pero que lo importante es eso, poner en la sociedad el saber de que existe el psicoanálisis, de que existe la posibilidad de si quieres, puedes transformar eso que te está ocurriendo. ¿Eh? Pero claro, hay que Hay que tener hacer también ese trabajo. mucho valor, hay que tener mucho valor. Mucho Más valor y que, capacidad de trabajo, ojo, porque puede también, ¿no?, haber muchas ganas de cambiar, pero no tener ganas de trabajar. pero Y trabajar, ¿qué es? venir a sesión todas las semanas o todos los días que toque, a la hora que toca y hablar. Ese es el Eso es único trabajar. trabajo, es que en realidad Claro, está chupado. por eso, pero digo, hay mucha gente, ¿no?, que prefiere, no, doctor, quiero una pastillita para sentirme mejor. Y no se trata de eso, digo, ahí no hay ¿Y cuánto trabajo. trabajo? Es que no cuesta trabajo tener que ir al médico de cabecera, perdón, o al psiquiatra, tener que pasar por que necesitas unos psicofármacos que te receten, que tienes que ir, tener el dinero también para poder ir a la farmacia, que te den esos fármacos, que luego coges la pastillita y Que no tú soluciona mismo nada. te la metes en la boca también, es decir, que también conlleva un trabajo, ¿eh? Eso. Sí. Claro, pero Es es cambiar un interesante. trabajo por otro. Podemos concluir con eso. Es interesante porque es trabajar o para la salud o para la enfermedad, ¿no? O para las farmacéuticas, Claro, para seguir, tal o cual, para para ti seguir, o para ellos. seguir, ¿no?, perpetuando esa cadena a donde no hay mejora, ¿no?, donde no hay transformación del sujeto, donde no hay nuevas ideas, donde no hay nuevas cadenas de palabras, como decías, y sin embargo decir todos los meses al psiquiatra para la pastillita para seguir igual. Digo,
Igual hay Es gente una decisión, cada que nos uno escucha que, y puede probar, ¿no? Puede intentarlo, a ver qué tal, ¿no? Y a ver realmente la transformación que genera, ¿no? Visible la, la terapia psicoanalítica. claro, y además, mira, tiene la gran ventaja de que si te quieres transformar, te transformas, y si no quieres, no te No. transformas. Es decir, Claro, y no tiene efectos colaterales, no tiene no tiene efectos efectos adversos. colaterales ni secundarios, no te hace daño de nada. Si tú quieres, te transformas con el psicoanálisis y si no, sigues ahí, tienes tu espacio donde poder desahogarte, donde poder hablar, donde que eso sí, ¿no? Y puedes utilizarlo, ¿no? La que te Sí, conviene la utilizas y la que no. Lo que te conviene transformar lo transformas, lo que no te conviene transformar no lo transformas. eso es. Puedes elegir y todo, ¿no? Qué Claro, maravilla. así que de eso se trata, de que el trabajo es el que hacemos cada uno en nuestra vida cotidiana cada vez, ¿no? Y que bueno, que está en nuestras manos también. Lo que es importante es eso, que este concepto del trabajo nos pone otra vez un poco en el centro de la cuestión como responsables de lo que hacemos y también de lo que dejamos de hacer, ¿no? Exacto. Muy bien, pues bueno, encantada, Mariana, un día más de haber mantenido esta conversación contigo, con nuestros teleoyentes y espectadores, con Carlos, que en esta ocasión ha participado de forma, Muy ¿no? activa, Presencial, activa eso aquí, es. en directo. Y bueno, y cualquier pregunta que tengáis, si nos veis después en diferido, pues adelante, también preguntarnos y nosotras en cuanto veamos esa pregunta vamos y podamos, respondemos, vamos, encantadas. Eso es. Así que la semana que viene más y seguimos. Seguimos, adelante, continuamos. Buena Besos, semana para todos. buena semana. Adiós. Adiós.